Comenzar este nuevo tema de nuestras videoclases. Es el tema número 7, la transmisión de la revelación. Así que comenzamos. Pues el origen de la revelación lo podemos datar desde siempre, es decir, Dios desde la creación ya se está revelando, si queremos ser estrictos en la palabra, pero de una forma particular Dios entra en la historia cuando escoge a Abraham, ¿verdad? Incluso antes, cuando escoge a Noé, prácticamente ahí, ¡pum!, empieza a darse como el designio de salvación. Y estos hechos, todas estas cosas que Dios iba realizando a lo largo de la historia, pues se iban pasando de generación en generación de forma oral. Y de esto se encargaban los ancianos. Los ancianos eran las personas que se reunían, juntaban a los más jóvenes y les empezaban a contar aquellas historias, los relatos que dieron origen a la relación entre el pueblo y Dios. Pero como estos señores evidentemente no son eternos, pues hubo una necesidad de poner por escrito todo aquello que ellos decían. ¿Y cómo se da esto? Pues en un primer momento se da porque se encuentran en el destierro. Cuando el pueblo de Israel se divide en dos, pues ahí evidentemente se van para Nínive, se van para Babilonia por culpa de los reyes que los conquistaron, y surge la necesidad de tener algo por escrito. Y también ahí surgen las sinagogas, y donde se comparte la palabra de Dios y se interpreta. El depósito de la fe se le llama a la unión de la Sagrada Escritura con la tradición. Es decir, las enseñanzas que se iban dando de la Sagrada Escritura también se van haciendo parte de la tradición, de aquello que se debe conocer. Entonces, estas dos realidades, Sagrada Escritura y tradición, pues se hace el depósito de la fe. Lo que se trata es de que de forma íntegra se transmita la palabra de Dios. Eso podría significar así, de una forma rápida. El magisterio de la Iglesia se refiere sobre todo a que Jesucristo, cuando escoge a los 12 discípulos, les encarga una misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen a todas las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso lo que hace Jesús, los apóstoles lo tienen claro y dicen, pues, evidentemente esto lo tenemos que cumplir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues escojamos personas que nos ayuden, porque nosotros igual vamos a morir, nosotros vamos a perecer. Y así es como a lo largo de los siglos pues van surgiendo personas, van surgiendo obispos, sucesores de los apóstoles, que se encargan de transmitir el mensaje vivo de Jesucristo y su palabra. Entonces, de forma oral o escrita, el magisterio vivo de la Iglesia es el que interpreta la palabra de Dios. ¿Ok? Pero esa interpretación de la Sagrada Escritura, evidentemente la podemos hacer todos, no solamente los obispos y no solamente ellos, no está estrictamente ceñido a ellos. Pero hay que tener en cuenta que hay sentidos de la Sagrada Escritura. Nosotros muchas veces nos casamos con el sentido literal y quisiéramos que la interpretación solo fuera literal, ¿verdad? Yo siempre el ejemplo que pongo es que somos bastante selectivos con los textos literales. Hay gente que dice, no adorarás a falsos ídolos y tal. Chivo, es literal, así lo dice. Pero cuando en el Evangelio Jesús dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, yo nunca he visto un tuerto. Entonces, ¿por qué ahí no somos literales? Como no nos conviene, ¿verdad? No nos conviene, no nos gusta. Así que es bonito el sentido literal, porque es el mero que se quiso transmitir, pero también se le tiene que prestar mucha atención al sentido espiritual.
El sentido espiritual es el que más utilizamos porque son los signos que están en la Sagrada Escritura. Y el primero de esos es el sentido alegórico, que un hecho puede tener su significación en Cristo. Por ejemplo, el paso por el Mar Rojo del pueblo de Israel. Si lo vemos en Cristo, pues significa el bautismo. Es decir, las aguas se abren para que el pueblo pase y se purifique. Luego está el sentido moral. El sentido moral es aquellas cosas de la Sagrada Escritura que nos conducen hacia un obrar justo. Está el sentido anagógico, que también se refiere a cosas o hechos que tienen una significación más allá de lo terreno, es decir, a una significación eterna. Por ejemplo, Jerusalén, sabemos que es la capital de Israel, sabemos que es la ciudad santa, sabemos que es la ciudad de David, pero en el Apocalipsis también Juan menciona la Jerusalén eterna, la Jerusalén celestial, que es el lugar donde todos nos vamos a congregar. Entonces, es ahí donde se utiliza el sentido anagógico. Las consideraciones finales, aquellas ideas que quiero yo que queden muy claras. Primero es la unidad de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un todo que no hay que ir seccionando, sino que lo tenemos que ver en su totalidad. No solamente partes, así no se pierde el sentido, se pierden muchas cosas. Luego, el depósito de la fe está confiado a los sucesores apostólicos, es decir, son los guardianes, ¿verdad? Por así decirlo. Evidentemente no para que se contamine, no, sino que sobre todo velar porque ese mismo mensaje llegue a los demás de forma íntegra. Hay que tener en cuenta los sentidos de la Escritura, y aquí les traigo una frase en latín, se las leo así rápidamente: litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. ¿Qué significa? La letra enseña los hechos, la alegoría aquello que tienes que creer, lo moral lo que tienes que hacer, y la anagogía aquello hacia lo que tienes que llegar o lo que debes tener, para que no se nos olvide. Y por último, la esencia de la Escritura es Jesucristo, palabra viva del Padre. Esas son las ideas que yo quiero que queden claras. Muchísimas gracias, ojalá que haya sido de su agrado este video y que le pongamos mucha atención. Un gustazo y será hasta la próxima.